Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente con otro video tutorial, y en esta ocasión les traigo un complemento de un video que vimos anteriormente donde mostramos el plugin de MacColumn o generador de columnas, y en esta ocasión les traigo el plugin de MacBean o creador de vigas como complemento de esta extensión. Y para esto creé esta proyección, este diagrama de esta estructura con este sistema. Y para que se pueda visualizar mejor, voy a subir solamente un poco esta losa de desplante, para que se pueda ver el sistema con el que hice esta proyección y podamos comenzar a ver este plugin. Ok, vamos a comenzar, y esta extensión se parece muchísimo a la extensión de MacColumn o generador de columnas, porque tiene las mismas configuraciones en los parámetros para ingresarle las medidas de proyección de las traves o vigas que querramos generar, las secciones, tanto como los diámetros y números de varillas y de anillos que querramos ingresarle a la extensión. Entonces, para esto hice este diagrama o este modelado con este sistema, como lo pueden ver aquí, de zapatas aisladas en cada uno de sus ejes, con sus traves de liga. En este tipo de sistemas, las zapatas aisladas tienen que ir completamente ligadas, toda la estructura. También se pudo haber hecho un sistema de zapatas corridas, pero bueno, yo lo hice de esta manera con este sistema. Y bueno, ya hablando en temas de ingeniería, se busca que quede completamente ligado el elemento, porque en toda construcción, y principalmente sus primeros 4 años de vida, va a sufrir asentamientos debido a la carga propia del edificio y de la estructura. Y bueno, esto también vamos a agregarle cargas externas que va a tener, como la carga viva, que es el peso propio de las personas que estén habitando o estén en esta construcción, y la carga muerta, que es todo el mobiliario, ¿no? Todo el mobiliario que va a ser ingresado a este elemento o a esta construcción con el paso del tiempo. Entonces estas cargas, al juntarlas, van a crear el peso que va a tener el edificio, y eso va a sufrir asentamientos. Entonces, con un estudio estructural lo que se busca es que estos asentamientos sean parejos, porque si se logra asentar el edificio o la construcción en ciertos ejes o en ciertos lugares del elemento, puede causar un daño estructural considerable. Y lo que se busca, que el asentamiento, que va a ser inevitable, sea parejo, para que no sufra daños severos, ¿no?, la construcción. Y bueno, si el asentamiento es parejo, pues no va a tener ningún problema, ¿verdad? Bueno chicos, pues vamos a comenzar. Para esto ya tengo ingresado el plugin en el programa. Me voy aquí a extensiones, me voy a MacBean y me manda este recuadro de configuraciones donde voy a poder ingresarle los parámetros o las medidas de mi viga. En el primer parámetro me manda el ancho de la viga. Yo lo tengo con base en las proyecciones de las columnas, lo tengo de 30 centímetros o 0.3 metros. El siguiente parámetro es la altura o el peralte de la viga. La tengo proyectada a 25 centímetros. Y bueno, recordemos que el peralte de cada viga va a depender de la distancia que hay entre columna y columna. Entre mayor o menor sea la distancia entre cada uno de ellos o cada una de estas columnas, me va a mandar el número del peralte en un estudio estructural. Bueno, esto ya hablando en conceptos de ingeniería, que es lo que vamos a ahondar más en este video, para las condiciones, ¿no?, que estamos viendo. Y bueno, regreso aquí al plugin. Le voy a dar un peralte de 25 centímetros. El siguiente concepto, el siguiente parámetro es el diámetro de las varillas que yo quiera, de la varilla que yo quiera ingresarle a la viga. Por defecto me viene en milímetros, viene de 10 a 24 milímetros. Y para esto yo me puedo ir a un cuadro de especificaciones para tener estar más al tanto del número de varillas en medidas de milímetros, cuánto es en pulgadas cada varilla. Si yo tengo una medida de 10 milímetros en pulgadas, redondeando, son varillas de 3/8 y así sucesivamente hasta tener varillas de 1,5 pulgadas. Entonces, bajo estas condiciones, bajo estas especificaciones, ya podemos ingresarle
el diámetro de la varilla. Vamos a ingresarle 12 milímetros, que más o menos es una varilla de media. El número de varillas, el siguiente parámetro es el número de varillas que yo le quiero ingresar a la trave. Le voy a dejar 8 varillas. Y el siguiente parámetro son los anillos. Los anillos, el diámetro de estos mismos, de los anillos, tengo desde 6 milímetros hasta 12 milímetros. 6 milímetros estamos hablando, según las especificaciones, ya entramos en el ámbito del alambrón. Son 6 milímetros como lo indica aquí. Y bueno, esto ya va a depender del tipo de proyecto de construcción que se vaya a hacer, ¿no? Por ejemplo, el alambrón, los anillos de alambrón se utilizan normalmente en construcciones más pequeñas, en casas por ejemplo, pero en construcciones más grandes, haciendo un sistema de construcción de concreto armado, se utilizan anillos de varilla. Entonces, yo aquí en el diámetro del anillo le voy a dar 10 milímetros, que son varillas de 3 octavos, y el siguiente parámetro me está diciendo a qué distancia voy a proyectar cada anillo. Y aquí vamos a comentar algo, porque sí es importante decirlo, es una de las restricciones que esta extensión tiene, que al momento nosotros de proyectar una viga, y vamos a ahondar más en conceptos de ingeniería. Por ejemplo, si yo me voy a los diagramas de las bajadas de carga, los diagramas de cortante y de momento flexionante, me voy a ir a este diagrama. Nos manda diferentes tipos de esfuerzos que se crean, y como podemos ver, los mayores se encuentran en los apoyos entre la columna y la viga. Son los esfuerzos de momento en conceptos de ingeniería. Entonces, al tener estos esfuerzos en estos apoyos, un estudio estructural nos va a mandar que al momento de proyectar el armado de las vigas, se tiene que hacer más cerrada el armado de estos anillos. Normalmente en los apoyos lo mandan a cada 5 centímetros, luego a cada 10 y así hasta repartirlo. Pero normalmente en este tipo de construcciones, por ejemplo en construcciones más grandes, en sistemas de concreto reforzado, así va a ser el armado de estas vigas. Y esta es una de las restricciones o de las cosas que no podemos mandarle a esta extensión. Ahora, si nos vamos nuevamente al programa, en los diagramas de esfuerzos podemos observar que también se crean esfuerzos en el centro de la viga. Toda construcción se va a someter a esfuerzos de compresión y flexión, y para los sistemas de concreto reforzado sabemos que el concreto va a soportar los esfuerzos a compresión y las varillas de acero van a soportar los esfuerzos a flexión, y precisamente por esos esfuerzos que se crean se hacen diferentes tipos de armados, como este que estamos viendo aquí, donde se hace una especie de columpio. ¿Por qué razón? Porque los esfuerzos al centro de la viga son mayores y se necesita un mayor reforzamiento de acero en la parte baja de la viga, y esa es una restricción que esta extensión no tiene. No dudo que con el tiempo se pueda mejorar más estas extensiones, y esto se los comento en el plugin de MacBean, así como en el plugin de generador de columnas, donde hay armados o hay situaciones donde el armado es diferente. Pero para armados normales, sin ningún problema, cualquiera de estas dos extensiones nos funcionan perfectamente y nos son muy útiles. Bueno, pues vamos a comenzar a generar estas vigas, pero será importante hacer referencia a estos conceptos de ingeniería, dado el contexto que estamos viendo en el video y del plugin que estamos utilizando en estos momentos. Me voy a extensiones, me voy a MacBean, y ya tengo estos valores ingresados en el cuadro de configuraciones con base a las secciones que tengo proyectado aquí en mis columnas. Le voy a dar a aceptar y me voy a posicionar en este punto para comenzar a generar mi viga, y me voy hasta este punto. Espero a que me la genere. Estos datos que se aparecen aquí, en un rato más los vamos a ver. Ahorita por el momento voy a generar el resto de mis vigas para que con el icono de rayos X pueda ver el armado
de los valores que yo le ingresé a la extensión. Voy a terminar de generarlas y yo regreso. Bueno, pues ya tengo generadas mis vigas, toda mi cuadrícula y mis marcos ya hechos, perfectamente ligados a todo el elemento, como lo podrán ver. Y ahora si yo me voy al icono me voy a acercar un poco para ver el armado de la viga. Si me voy al icono de rayos X, podemos ver cómo nos genera el plugin, dependiendo o con base a los parámetros que nosotros le ingresamos, la viga que nosotros le mandamos, ¿no? Una viga de 8 varillas con un armado, un estribaje a cada 20 centímetros. Y bueno, podemos ver que este tipo de armados los podemos hacer sin ningún problema en estas extensiones, pero sí con el inconveniente de que cuando son otro tipo de situaciones, cuando el diseño estructural pide un armado más complejo, no lo podemos realizar. Y bueno, también este tipo de armados va a depender del sistema constructivo que hay en cada país. Por ejemplo, aquí en México es una zona sísmica y precisamente por eso el sistema constructivo en este tipo de obras o en este tipo de construcciones es diferente al de alguna otra zona. Ahora aquí en México se han venido cambiando los sistemas constructivos y principalmente en 1985, cuando sufrimos el temblor de 8.1, por norma los sistemas constructivos cambiaron precisamente para evitar la tragedia que sucedió en aquel año, y los procesos de construcción y el tipo de armados en estos sistemas, principalmente en el sistema de concreto reforzado, ha cambiado a partir de esta situación. Pero por el momento podemos realizar este tipo de armados con este plugin, tanto de MacBeam como aquí podemos verlo también el MacColumn, o el generador de columnas. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer, nada más le voy a mandar 2 niveles más. Los voy a copiar para que se pueda ver bien el sistema de columnas y vigas. Y yo regreso. Bueno, pues ya tengo esta proyección de esta estructura y aquí podemos observar mejor la importancia que tienen las vigas en este tipo de construcciones, porque y si nos vamos a este diagrama, nos damos cuenta que la principal función de una viga es transmitir la carga tanto de la losa o del precio propio de los niveles superiores a las columnas y se distribuya de mejor manera. Vamos a regresarnos en toda la estructura en cada una de las columnas. No es lo mismo, y vamos a regresarnos, una carga puntual a un solo punto, como podemos observarlo aquí en este ejemplo, una carga de 60 toneladas, no es lo mismo transmitirla a un solo punto a transmitirla bajo una carga distribuida en un área de 6 metros. Se reduce notablemente, porque si hacemos la operación de las 60 toneladas que venimos, o está marcado aquí, entre la unidad de área, nos da una carga distribuida de 10 toneladas sobre metro cuadrado, dependiendo del área que sea, ¿verdad? O en este otro ejemplo también que tenemos aquí, sobre 72 toneladas distribuida en un área de 4 metros, se reduce notablemente a una carga de 18 toneladas sobre metro cuadrado. Aquí nos podemos dar una idea de la importancia que tienen las vigas. Me voy a regresar otra vez a la proyección sobre este tipo de construcciones en un sistema de concreto reforzado, e igualmente en los sistemas de acero, las vigas de acero, una construcción hecha por perfiles de acero, trabaja de igual manera, ¿verdad? Ahora, si nosotros ocultamos las vigas, podemos observar que sin la existencia de las vigas, las cargas a las que estuvieran sometidas las columnas sería tremendo, y estarían sometidas a cargas puntuales, no distribuidas, que es la principal función que tiene una viga. Imagínense la distribución de la carga simplemente de la losa con los niveles que existiera
los niveles superiores, serían un esfuerzo tremendo para cada una de las columnas, y esto con el tiempo podría llegar a fallar. Parece mentira, pero hay algunas construcciones en algunos lugares que no, con este tipo de sistema, que no tienen vigas, y que con el tiempo, con el paso del tiempo, puede cobrar factura, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver la importancia de las traves o de las vigas, principalmente en este tipo de sistemas, y al final de cuentas pueda soportar las condiciones a las que pueda estar sometida esta estructura. Hablemos de temblores o hablemos de las cargas externas a las que va a estar condicionado este elemento, cargas vivas, el peso propio de la gente, cargas muertas, todo el mobiliario que se le puede ingresar a esta construcción, y ese es un factor que puede influenciar muchísimo en el comportamiento de todo el elemento. Pero con un estudio estructural correcto, puede soportar sin ningún problema muchísimo tiempo. Ahora, ya para terminar, sobre lo que les había comentado de estos datos que nos generan al crear las vigas, y también lo podemos crear con el plugin de McCollum. Si ya han visto el video, también se darán cuenta que podrán verlo. Bueno, para esto rápidamente voy a ocultar mi estructura. Voy a generar rápido algunas traves. Este plugin nos da la posibilidad de, al momento de generar cada una de las traves o las traves que nosotros queramos proyectar, nos da la ventaja de poder cuantificar. Si nosotros quisiéramos saber el volumen que me genera esta viga que acabo de crear, puedo saberlo. Tanto el volumen de concreto, por ejemplo, en esta viga me está diciendo que mi volumen es de 0.523 metros cúbicos, volumen de concreto. Ahora, también me da la posibilidad de saber cuántos metros de lineales, de varillas yo estoy generando al momento de crear esta viga. Me está diciendo que en total son 46.92 metros lineales lo que tengo en esta viga proyectada, y también el volumen en metros cúbicos, que es el valor que me está dando. Igualmente en el estribaje, todos estos anillos distribuidos en toda esta viga me está diciendo que son 22.37 metros lineales y un volumen de 0.00253 metros cúbicos. Bueno, pues a grandes rasgos, si nosotros les ingresamos estos valores al plugin, podemos saber el volumen tanto de concreto, tanto de acero, de las varillas y del estribaje que se vayan desarrollando al momento de generar o de crear nuestras traves que vayamos a proyectar. Bueno, chicos, pues yo con esto me despido, doy por terminado este tutorial. No olviden apoyarme con su like si les gustó, y si no se han suscrito al canal, yo les invito, les hago la extensa invitación para que puedan hacerlo y puedan ver todo el contenido que tenemos para ustedes. Bueno, chicos, pues cuídense mucho, nos vemos hasta el siguiente tutorial. Hasta luego, nos vemos, chao.